Job capítulo 1 y vamos a leer versículos 20, 21 y 22. Si hay alguien que necesite ayuda con su Biblia, ayude ahí con su Biblia, por favor. Job capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Todos juntos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pueden tomar asiento. Muchos conocen la historia de Job. Job fue o es uno de los primeros libros, se piensa que fue el primer libro escrito de la Biblia. Ahora conocemos que Génesis es el primer libro, pero de aquellos que se comenzaron a escribir antes del Pentateuco, se piensa que Job es el primer libro que se escribe. Muchos conocemos la historia de Job, cómo Job lo pierde todo. Versículo 13, vamos a regresar y vamos a hacer un rápido recuento de qué fue lo que perdió Job. Job capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia que sus hijos estaban comiendo en casa del primogénito. Versículo 14, un mensajero llega con Job y le dice: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces matan a criados y matan ahí a los animales. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores. Y dice: solamente escapé yo. Entonces aquí mueren las ovejas y los pastores. Versículo 17, que todavía estaba hablando y dice: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada. Entonces aquí es la tercera mala noticia: y mata a camellos y mata a más criados. Versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo. De tal manera que en 4 ocasiones diferentes vienen mensajeros con Job para darle estas malas noticias a Job. Sinceramente no fue un buen día para Job. Había mucho dolor en cada una de esas noticias en Job. Pero como leímos ahí, dice la Biblia en el versículo 20 que Job se pone de pie, rasga su manto, rasura su cabeza y luego se postra en tierra. Y el postrarse en tierra es completamente arrodillarse en tierra y postrarse en tierra. Y dice la palabra de Dios que empieza a adorar a Dios. ¿Cómo es que un hombre que ha perdido todo puede adorar a Dios? Humanamente es casi imposible. Si alguno de nosotros perdemos nuestro celular, ese es motivo para dejar la iglesia. Y este hombre Job pierde a sus hijos, a sus hijas, todo lo que Job tenía, todo lo que Job había trabajado, todo su esfuerzo y trabajo y sudor, todo eso lo ha perdido Job. Y dice la palabra de Dios que él reconoce y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. A Jehová dio, es Dios quien ha dado y es Dios quien ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. Una de las maneras en donde podemos hacer esto es cuando estamos convencidos de que Dios sabe lo que hace. Cuando estamos convencidos de que Dios es soberano y Él sabe lo que hace, es la única manera en que pudiéramos hacer esto.
Es casi humanamente imposible. Después en este último versículo dice, en todo esto Job dice, no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiero hablar en esta mañana acerca del tema, no permitas que tu dolor te doblegue. Quiero hacer una pregunta, ¿alguna vez te has doblegado por mucho dolor? ¿Alguna vez te ha dado un dolor? Saliste, comiste tacos y dijiste, no importa, y comiste tacos y 20 minutos después traías un dolor en el estómago que no te dejaba ni pensar ni caminar. ¿Alguna vez te has machucado tan fuerte que se te olvidó que eras cristiano y dijiste un montón de cosas, golpeaste a medio mundo y todo por un machucón? Recuerdo hace años que cada vez que abríamos la puerta del patio, teníamos un perro que se llamaba Bucky. Y cada vez que abríamos esa puerta, Bucky salía corriendo, una de dos, o subía a mi cuarto y hacía un desastre, o se quería salir a la calle. Y yo recuerdo que le dije a uno de mis hijos, abre la puerta, me voy a parar aquí, y como a unos 4 metros de distancia yo ya estaba listo. Sale Bucky, entra Bucky, y yo estaba listo, esto hace como un año, 2 años. Entra el perro amado, precioso perro, lo quiero mucho, por eso lo regalé. Y entonces entra Bucky y trato de detenerlo, y en eso este dedo se queda en su collar de Bucky y mi dedo terminó por allá. Es lo que yo pensé. Pensé que me lo había roto, pero son de esos momentos en que te duele tanto que lágrimas me empezaron a salir. Y yo decía, no, que no salgan ni lágrimas y el dolor. Y me fui a acostar y todos mis hijos me veían y yo ahí con tanto dolor que en ocasiones puedes llegar a tener tanto dolor que te pueden llegar a paralizar. Sabes que no nos gusta el dolor. A nadie le gusta el dolor. Hacemos todo lo posible para evitar el dolor. Pero existen realmente varios tipos de dolor. Existe el dolor moral. El dolor moral, ¿qué es el dolor moral? Se relaciona con la culpa, el remordimiento o arrepentimiento por acciones pasadas. Por ejemplo, también es cuando hacemos algo contra Dios, pecamos contra Dios y debería de haber ese dolor en el espíritu de haber hecho algo contra Dios. Existe el dolor emocional o psicológico y se refiere al dolor causado por a veces el rechazo social, aislamiento, discriminación. Puede ser causado en ocasiones por ansiedad, angustia, vergüenza, soledad, miedo, rechazo. Hace años, cuando compramos este lugar, unos meses después de que lo compramos, más o menos por ahí en el año 2016, comenzamos a tirar algunas paredes. Tiramos aquí en la parte de atrás una pared para poder levantar un muro. Y en unos cuantos días vinieron unos hermanos para apoyar y de esta parte y de aquel lado. Y recuerdo que en una de las mañanas que llegué, vi en esa parte de atrás que ya habían quitado toda la mampostería, pero de todos los 10 metros de ancho, yo esperaba que quitaran pedacito por pedacito y ir levantando, porque en la parte de atrás tenemos un edificio alto y todo eso es arena. Y yo recuerdo que en angustia y en pensar, si llega a temblar, todo eso se va a caer. Y ese miedo y esa angustia me provocaron un dolor en el estómago. Y cuando estás pensando en algo, de que sucede o no sucede, las suposiciones, ¿cuántos a veces suponemos cosas que nunca pasaron? Y ya estamos ahí todos medios muriéndonos, pero es porque estamos
suponiendo y extra suponiendo y más allá de lo que realmente pudiera pasar, que nos doblega y nos detiene. El dolor suele detenernos muchas veces como cristianos, como personas, sea un dolor moral, espiritual, emocional, un dolor psicológico. Hay el dolor del alma que está asociado a la pérdida de un ser querido, también con depresión, estrés o trauma. Hace 6 meses, el 12 de abril, muchos recuerdan cómo en ese día, y a nadie nos gusta recibir una llamada durante la noche. Ese día recibimos, mi esposa y yo estábamos en Monterrey, recibimos una llamada. Y son de esas llamadas que uno no quiere contestar, y mi papá me dice: Arturo, ¿sabes qué? Algo terrible pasó. La casa de tu hermana Eunice se prendió en fuego. Y en eso se corta la llamada. Mi papá ya iba a Iguala Guerrero manejando y yo pensé lo peor. Me levanté, me senté en la cama y mi esposa se sentó a un lado de mí y me preguntó qué pasó, y le dije: no sé, mi papá me acaba de llamar, dice que la casa se incendió. Yo pensé que toda la casa se había incendiado junto con todos ellos, toda la familia de mi hermana Eunice. Cuando 2, 3 minutos después mi papá me vuelve a llamar, me dice: y lamentablemente Arturito falleció. Y fue un dolor muy grande. Mi esposa y yo no hemos perdido un bebé, pero Arturito era nuestro sobrino. Y son esos dolores que paralizan, son esos dolores que detienen, y son dolores que a veces no sabemos por qué está pasando, por qué está sucediendo. El dolor es parte natural de la vida. Vean lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 16. Y bueno, aparte de esto también está el dolor físico. El dolor físico, que es cuando alguien, por causa de una lesión, alguna enfermedad, algún daño corporal, suele uno sentir ese dolor físico. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, esta es la primera parte, la primera mención de esta palabra dolor. En Génesis, que es el primer libro de la Biblia nos habla que a causa del pecado de Adán y de Eva, Dios dice: ok, ahora le dice a la mujer: en tu embarazo y en tu dar a luz. Vamos a leer cómo dice, versículo 16, cómo le dice Dios a Eva. Dice: a la mujer dijo, o sea a Eva: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. De tal manera que el plan de Dios aquí nos está tratando de decir que el plan de Dios no era que para la mujer iba a tener dolor al tener a sus hijos en el proceso de el parto, que no iba a haber dolor. Y qué bueno, ¿verdad? Porque imagínense, si ahorita ya tenemos como 19 o 20 bebés, si no hubiera habido dolor, hubiéramos tenido como 50 o 100 bebés en las cunas. Pero bueno, hay dolor, pero dice la Biblia que después de este dolor hay gozo. Vean lo que dice Juan capítulo 16. Ciertamente hay dolor, pero también hay gozo. De tal manera que en el primer lugar en la Biblia, cuando la Biblia me dice: habrá dolor y multiplicaré tu dolor, Dios está diciendo: este dolor tiene una razón de ser. Nuevamente, no nos gusta el dolor, no queremos que haya dolor en nuestra vida, no queremos que haya dolor en las personas. Algunos se preguntan y dicen: pero pastor, ¿por qué hay guerras y por qué hay dolor y por qué hay sufrimiento? Porque es normal no querer ver dolor.
Es normal decir, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué este niño está pasando este problema o este sufrimiento y aquella persona o algún familiar? ¿Por qué está pasando a través de ese dolor? Dice acá Juan 16, versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de qué, de la angustia, por el gozo. Subrayen esa palabra, gozo. Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Se dan cuenta? Hombre, no mujer. No, no es cierto, estoy bromeando. Puede ser hombre, puede ser niña. Versículo 22. También ahora, vosotros ahora tenéis ¿qué? Tristeza, o sea, dolor. Dice, ahorita ustedes quizás tienen tristeza o dolor, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. De tal manera que aquí nos está enseñando que habrá dolor, pero muchas veces ese dolor tiene una razón de ser. Dios, en primer lugar, podemos ver esto y este es el mensaje. En primer lugar, vemos la presencia de Dios. Dios está contigo en medio del dolor. Ve lo que dice Job capítulo 42. Vamos a ir a dos pasajes aquí en este primer punto. Job capítulo 42, versículo 1. Job capítulo 42, versículo 1. La primera cosa que quiero que veamos es Dios está con nosotros en medio del dolor. Cuando alguien está pasando por dolor, es natural que la persona que está cerquita se acerque más a esa persona, a menos que esté arrojando golpes, ¿verdad? ¿Cuántos maridos han estado con su esposa cuando ella está dando a luz y ella, verdad, está arrojando a lo mejor golpes y rasguñando y está dando tanto dolor, verdad, que ni se acuerda que tú eres el marido y te agarra el brazo y te empieza a morder? ¿Qué vas a hacer tú? Pues te vas a alejar un poquito. ¿A cuántos les ha pasado? Algunos, ¿verdad? El día de ayer mi esposa estaba cocinando algo y se alcanzó a quemar su dedo. Cuando ella se quema su dedo, yo no dije, ay, qué mensa. Aunque a lo mejor lo pensé, pero no lo dije. No lo pensé, pero cuando ella se quemó y gritó, yo no dije, pues me voy, me alejo. Sino es natural de que cuando vemos a alguien en dolor, yo me acerqué. Ahora, si hubiéramos estado peleados, a lo mejor no me acerco. Me acerqué y le di un beso al dedito y traté de confortarla, porque es algo normal. Es algo normal que cuando vemos a alguien sufrir o en dolor, que nos acercamos. Antes no comprendía el dolor de un padre hacia los hijos. Hace años mi papá, yo tenía como unos 14, 13 años, mi papá me dijo, ve a sacar estas copias, las necesito para mañana, para la iglesia. Y un amigo mío y yo nos subimos a la bicicleta, yo iba manejando e íbamos a la papelería y en una bajadita había como un canalito en la calle, la bicicleta, la llanta de adelante se metió, perdí el control, nos caímos. Recuerdo que caí, en esos entonces los vidrios de los lentes no eran de plástico, eran de vidrio. Y recuerdo que varios se me incrustaron aquí, todavía tengo aquí unas marcas y se me incrustaron y caí. El muchacho, mi amigo que iba atrás, cayó arriba de mí. Yo fui su almohada. Él estaba llorando, yo estaba quejándome, pero no estaba llorando. Y yo le dije, calla. Y yo me enojé con él. Le dije, calla, tú caíste arriba de mí, a mí me duele todo y tú estás chille y chille. Y todo me dolía, mi rostro.
Ahora este rostro era wow. Dios quiso humillarme un poquito, ¿verdad? Pero mi rostro ensangrentado, mi rodilla, toda esta parte, él había caído sobre mí. Me puse de pie, llevamos la bicicleta a la casa de su mamá, agarramos el carro de la mamá, fuimos a la papelería. La mamá pensó que salimos a pelearnos con otras personas. Le llama a mi papá y le dice, su hijo se va a ir a pelear con mi hijo. Y mi papá dijo, mi hijo no pelea. Y dice, a lo mejor fueron a la papelería. Fue mi papá a la papelería y con sangre, ¿verdad? Chorreando sangre ahí y toda la ropa rota y todo. Me dice, ¿qué haces? Dije, pues tú me mandaste a la papelería. Soy un niño cumplido. Y me subió al carro, llegué a la casa. No sé si mi mamá se acuerda, aquí está mi mamá. Y mi mamá sale llorando. Y yo dije, ¿pero por qué está llorando mi mamá? Y estaba llorando porque, ahora entiendo, soy su hijo favorito. No es Melec. Y estaba llorando y yo no comprendía eso hasta el día en que uno tiene hijos. Cuando nace nuestro hijo Jafet, nuestro primero de 7, sí, mi esposa y yo tenemos 7. Cuando nace nuestro hijo Jafet, ahora es cuando uno entiende el amor de un padre por los hijos. Y a veces uno, ¿verdad?, los quiere regalar, pero la mayoría de las veces uno tiene amor por los hijos. El 8 de mayo del año 2010, mi hija Raquel se machucó sus dedos en la iglesia de aquí que estábamos antes, frente al club de golf. 8 de mayo de 2010 fue tan traumante que aún me acuerdo de la fecha. Y de hecho la apunté aquí en mi Biblia, la encontré hace unos días y ahí estaba. Y apunté porque recuerdo mucho cuando mi hija Raquel se cierra la reja. ¿Cuántos se acuerdan de la rejita blanca? La cierra y se machuca y grita. Y a mí me dolió más que a ella. A mí me dolió más que a ella. ¿Por qué? Porque ahora uno como papá sabe y entiende el dolor de los hijos. Si joven, si tú aún no te has casado, no tienes hijos, no entendemos esa parte. Pero lo que quiero decir es que cuando tú y yo estamos pasando por un dolor, es Dios nuestro Padre Celestial que está a un lado. Es la presencia de Dios. Es Dios quien está a un lado y es quien trae confort a mi vida y es el que pone sus brazos alrededor de mí. Y es la parte que a veces se nos hace difícil de entender, que Dios es el que más quiere traernos alegría y gozo después del dolor, pero a veces los dolores son necesarios. Job capítulo 42 versículo 1 dice la Biblia: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces cuando estamos pasando en medio del dolor decimos cosas que no entendemos? Decimos cosas a veces hasta contra Dios. ¿Por qué dejaste que sucediera esto? ¿Por qué permitiste que esto sucediera en mí? ¿Se acuerdan de la historia de el profeta Elías cuando la viuda de Sarepta está a punto de morir con su hijo y él le dice: hazme pan y hazme harina, y ella le hace pan y le hace harina, y poquito tiempo después, en ese mismo capítulo, su hijo se enferma y se muere, y esta mujer va con el mismo profeta y le dice: pues ¿qué te hice? ¿Qué le hice a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está trayendo todos estos males a mi mente? En otras palabras, ella estaba diciendo: ¿pequé en alguna manera? Y el profeta dice: no es eso, pero en ocasiones es para que Dios muestre su poder
y su propósito en tu vida. Y este profeta oró y ella vio a su hijo resucitar y entendió el propósito y el poder de Dios. Pero cuando vamos a través de ese dolor, dice Job, dije cosas que ni entendía. Versículo 3, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ¿qué dice? Ahora mis ojos te ven. Dice Job, te escuchaba como que tú estabas ahí, escuchaba que tú venías y tratabas de decirme, todo va a estar bien, yo estoy aquí a tu lado, todo está bien. Pero cuando Job estaba pasando por todo este dolor, cuando estaba pasando por todo este sufrimiento, Job no podía realmente ver la presencia de Dios. Quizás lo oía de lejos, pero no podía sentir su presencia. Pero fue hasta que finalmente él reconoce la presencia de Dios y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De tal manera que la presencia de Dios está ahí. Ve lo que dice Salmo 34, 18. Salmo capítulo 34, versículo 18. En ocasiones es difícil ver a Dios en medio del dolor. En ocasiones es difícil escuchar a Dios en medio del dolor. Pero quiero decirte algo, Dios está ahí. En medio de ese dolor, Dios está ahí. Ahí está la presencia de Dios. Pero lo único que debemos de decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver tu presencia. Quizás lo único que estoy viendo es lo que he perdido. Es el dolor que me está doblegando. No puedo caminar, no puedo pensar, no puedo planear, no puedo seguir adelante, no puedo abrir mis ojos. Señor, ayúdame a ver tu presencia. Y es cuando le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a ver tu presencia, que nos damos cuenta que Dios siempre estaba ahí. Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios promete estar conmigo en medio de mi quebrantamiento. Él es nuestro Padre Celestial. Y esto es algo que a veces no entendemos, que cercano está Dios cuando yo estoy en ese quebrantamiento. Nuevamente, cuando alguien está pasando dolor, tendemos a acercarnos a esa persona. ¿Sabes? Cuando Dios ve nuestro dolor, es Él quien está más cerca de lo que tú te imaginas. Número dos, no solamente vemos la presencia de Dios. Número dos, el propósito de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Job capítulo 1, versículo 20. Vamos a regresar y después vamos a ir a Santiago capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Son los versículos que leímos al principio. Job capítulo 1, versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y el último versículo dice, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job estaba diciendo, yo creo que Dios tiene un propósito. No atribuyó un despropósito como diciendo, Señor, te equivocaste. Señor, quizás era otra persona a la que tú le debiste de haber hecho esto. Señor, tú sabes qué tan justo y tan bueno yo he sido. ¿Cómo es que tú me estás haciendo todo esto? Porque es natural pensar, si yo me he portado bien y voy a la iglesia y he hecho cosas buenas y trato bien, el esposo dice a la esposa y la esposa al esposo, y ¿por qué me ha sucedido todo esto? El día de ayer estaba hablando con una persona y me estaba contando de cómo en Tamaulipas él iba caminando una noche
y de repente siente a alguien que le da un golpe con un mazo en la cabeza, lo tiran y lo empiezan a patear y a golpear, y uno de ellos dice, no es. Y dice él, yo escuché, ya ni podía ver, pero escuché que decían, no es él, no es él. Y dice que había otro que dijo, no, pues mátalo, porque mira, pues ya hay que matarlo. Y dice, ya me iban a matar. Y en eso dice, pasa un carro y alumbra, y estos hombres van y se desaparecen. Y encuentra a alguien que lo lleva al hospital, lo deja a media cuadra y pasa 3 meses en coma esta persona. Esto hace 5 años. Y dice, se confundieron. Imagínate, ¿qué es lo que tú dices? Pues que no sé. Oye, antes de que me golpees, no te confundas. Oye, antes de que me vayas a hacer algo, a lo mejor no es a mí a quien, es el otro hermano, es la otra hermana, mira, ese sí. Pero Job dice, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job dijo, soberano es Dios. Dios ha de tener algún propósito. ¿Sabes que el libro de Job es uno de los libros que más ha ayudado a miles y cientos de miles de personas que pasan por dolor y pérdida? Y ahora en el cielo, Job, yo creo que dice, ahora entiendo por qué perdí a todos mis hijos, mis animales, mis camellos, mis pastorcitos, mis ovejitas, todo. Ahora Job sabe ese propósito. Pero cuando estamos pasando por ese dolor, muchas veces no podemos ver ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, uno de los propósitos es que Dios me está tratando de enseñar a crecer en mi vida espiritual. Dios me está diciendo de alguna manera, y Dios usa pruebas y dolor para ayudarnos a crecer espiritualmente. Ve lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 2. Dios puede usar, y yo lo debo de ver como una oportunidad. Yo sé, no nos gusta escuchar esta palabra oportunidad. Yo no quiero oportunidades, pero Dios quiere que lo vea como una manera o una oportunidad para crecer en mi vida espiritual. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. No nos gustan las pruebas, pero Dios dice, ten sumo gozo. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios me quiere perfeccionar, pero a veces lo tiene que hacer a través de una prueba. Es más, ahí en el libro de Job nos habla en donde dice, Dios me probará, y a veces me probará a través del fuego, y saldré como oro. Vamos a verlo. Job capítulo 23 versículo 10. Job capítulo 23 versículo 10. El dolor es una oportunidad para crecer. Dios lo usa en ocasiones para ayudarme a crecer y seguir adelante. Job capítulo 23 versículo 10 dice, mas Él conoce mi ¿qué? Mi camino. Si hay alguien que conoce mi vida y todo acerca de mí es Dios. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce mi camino. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 1, de tal manera que es una oportunidad para crecer. Dios usa pruebas y dolor para ayudarnos a crecer. También es una oportunidad para creer en Él. Para creer en Él, cuando Él me sana, cuando Él me ayuda, cuando Él muestra su poder en mí, es una oportunidad para creer en Él.
pero también es una oportunidad para que yo pueda ayudar a alguien más. Ve lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De tal manera que es Dios que a través del dolor Él viene y me consuela. Él me quiere consolar. ¿Qué quiere decir consolar? Que cuando hay un niño que está llorando, llega la mamá y el niño estaba corriendo y se cayó y se raspó. Viene la mamá y normalmente no le espero, ay niño tan menso, ¿por qué estás corriendo? Sino lo toma y sana su herida y lo carga y lo está consolando. Está diciéndole, vas a estar bien, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar, yo te voy a curar tu herida. Y Dios es quien viene y me consuela. Y dice la Biblia que a través de todas nuestras tribulaciones nosotros también podemos consolar a otros, ayudar a otros. ¿Por qué y cómo? Porque Dios vino y me ayudó y me consoló y me refugié en Él, y es a través de eso que yo puedo ayudar a alguien más. A veces pensamos que somos los únicos a través del dolor, pero hay también en ocasiones grupos en donde podemos nosotros, y creo que uno de los mejores grupos es la iglesia, en donde podemos orar unos por otros, pero allá afuera también hay grupos en donde quizás si alguien tiene quizás leucemia, una enfermedad muy, ¿verdad? Que abate y cáncer en los huesos y que después causa dolor. Pero cuando esa persona está en esos grupos, puede encontrar a veces hasta refugio y escucha a alguien más y dice, mira, Dios me ha ayudado, esto me ha ayudado, y podemos a veces a través de esos testimonios ser ayudados. ¿Qué más y qué mejor? Cuando Dios me ayuda a mí, a través de ese dolor, veo su propósito, pero también yo puedo ayudar a alguien más. Ve lo que dice Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, no lo vamos a leer todo, pero dice la palabra de Dios, conocemos un poco, quizás algunos conocen esta historia de Ruth. Ruth es una mujer moabita. Y dice la Biblia que de Belén sale Elimelech con su esposa Fernanda. Bueno, aquí se llamaba Noemí. Y dice la Biblia que salen de Belén porque en Belén había una tremenda hambre. Salen de Belén, sale Elimelech y sale Noemí, salen a la tierra de Moab. Y dice la Biblia ahí en el versículo 3, y muere Elimelech, marido de Noemí, y queda ella con sus 2 hijos. En el versículo 4 ve cómo sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, y en el versículo 5 dice, y murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, o sea Noemí, desamparada. Imagínate el dolor de Noemí. Salen de Belén, hay una tremenda hambre. Quizás les dicen, hey, no se vayan, no se vayan, Dios va a estar con nosotros. Y Noemí dice, no, voy a seguir a mi marido Elimelech. Salen, llegan a la tierra de Moab y muere su esposo. Sus 2 hijos crecen y después se casan con moabitas y después mueren sus 2 hijos, y ahora ella queda desamparada. Ella está dispuesta a regresar a Belén, y Ruth le dice, yo te sigo. Yo no sé por qué mi marido murió, pero yo creo en tu Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios está tratando de hacer algo. Y Ruth regresa con su suegra. Y después de todo esto, Ruth puede entender el propósito que Dios tenía en la vida de Ruth
y en la vida de su suegra y por qué Dios lo dejó que todo esto sucediera. Pero en ese entonces, cuando Ruth había perdido a su marido, ella no entendía. Cuando Noemí había perdido a su marido y a sus 2 hijos, ella no entendía. Pero tenemos nosotros el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Aunque no siempre entendamos por qué sufrimos, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas para bien. Vean lo que dice Romanos, capítulo 8. Vamos a ver Romanos, capítulo 8. Versículo 28, 8:28, dice, vamos a leerlo todos juntos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Y número 3, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Romanos capítulo 5, estamos ahí cerquita. Romanos capítulo 5, en medio del dolor hay esperanza. En medio del dolor hay esperanza. Si alguna vez te has machucado y tu mamá viene, ¿qué dice? Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, ¿sanarás cuándo? Mañana. Y es una de las promesas más hermosas porque dices, ok, a lo mejor hoy me va a estar doliendo, pero sé que mañana ya no me va a doler. Hay esperanza. ¿Sabes? La mayoría de las veces, 99% de las veces, sabes que ese dolor no va a durar por la eternidad. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se quiere gloriar en las tribulaciones? Pero dice acá, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabes? El dolor produce esperanza. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. La promesa más grande en cuanto al dolor es que el dolor no es para siempre. El dolor no es para siempre. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni qué, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más dolor. Hace 7, 8 años, mi esposa y yo salimos de vacaciones. Y recuerdo que unos días antes tenía aquí, hay aquí los que son dentistas saben, hay un nervio trifásico o dufásico, de acuerdo con Comisión Federal de Electricidad, y es un nervio que va así, así y hacia arriba. Y si alguno ha tenido un dolor de muelas, este dolor de este nervio era tan fuerte que yo le decía a mi esposa, es tan fuerte que yo no le es muy fuerte. Y hay unas pastillas, no les voy a decir cuáles, ¿verdad? Pero creo que los Zetas y otros, ¿verdad? La familia de Morelia las vende, no. Pero se llama Dolac. Y recuerdo que en este viaje tenía esas pastillitas Dolac y me tomé una y dije, wow. Como el 80% del dolor desaparecía por unas cuantas horas. Pero no me podía tomar esas pastillas todos los días, aunque sí quería. Pero había ocasiones en que era tanto el dolor que yo le dije a mi esposa, hasta yo decía, mejor morirme a seguir con ese dolor. En serio. Hay dolores tan fuertes que uno dice, prefiero morir a ese dolor.
Hace años recuerdo a un joven de nuestra iglesia, Cristian, lo iban a operar de su espalda. Y él decía, yo prefiero que me operen ahorita porque ya no aguanto ese dolor. Y nosotros le decimos, no, no te operes, mejor, ¿verdad? Vamos con un brujo allá. No, vamos con un quiropráctico, y gracias a Dios no se operó y Dios lo sanó. Pero en ocasiones el dolor puede ser tan grande. Pero hay una promesa que no es para siempre. Dice la Biblia, un día no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Si tú estás aquí en esta mañana y estás pasando por un periodo de dolor, busca a Dios. Yo te animo a que busques a Dios, y Dios es el único que puede traer confort, consuelo a tu corazón. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, la Biblia habla acerca de un lago de fuego, pero habla de un lugar eterno en el cielo, que si tú tienes a Cristo no habrá más dolor. Esta promesa es para aquella persona que reconoce que Jesús te puede salvar. Jesús te puede salvar y Él te quiere salvar. Y Él quiere que tú vengas a Él y le pidas perdón por todos tus pecados, que le digas a Él, Señor, yo reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, pero el día de hoy yo quiero creer y confiar en ti. Yo quiero pedirte que tú me salves. Y sí, por un lado puedes decirle, yo quiero pedirte que tú me salves, ya no aguanto este dolor, pero sabes, habrá un dolor mucho más grande allá en el infierno por la eternidad. Y ni Dios quiere que tú pases eso, nadie quiere de nosotros que tú pases eso. Por eso la importancia del Evangelio. Acepta a Cristo, porque para los que aceptan a Cristo, no para los bautistas, no es una religión, sino para aquellos que confían en Cristo como su Salvador, es esta promesa, para que un día Dios enjugará toda lágrima y no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Job, al final de sus días, dice la Biblia, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque después tuvo 14,000 ovejas, escucha esto, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 25,000 hijos. No, no es cierto. Es que todos estos miles y miles. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Versículo 15 del capítulo final. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Después de esto vivió Job 140 años. Y dice, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué quiere decir lleno de días? ¿Que aquí en su bolsita metió muchos días y ya? No, lleno de días quiere decir lleno de las bendiciones de Dios hasta el día en que Él murió. Dios quiere bendecirte. Job no sabía por qué estaba pasando eso, pero al final Job entendió por qué tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar. Yo no sé por lo que usted está pasando, Dios sí lo sabe. Confíe en Dios y busque a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias